nombre es Janet Ruiz, soy residente en medicina familiar de primer año y en esta ocasión les voy a hablar sobre las enfermedades respiratorias neonatales. Tenemos entonces como primer subtema a la taquipnea transitoria del recién nacido, también llamado SDR2, síndrome de Avery, pulmón húmedo o recientemente edema agudo pulmonar del recién nacido. Este es un proceso respiratorio de carácter no infeccioso. Se va a tratar entonces de un cuadro de dificultad respiratoria leve, precoz y es autolimitado. Se estima a nivel mundial que tiene una incidencia que va del 0.3 al 0.5% y en México es más elevada del 2% según la guía de práctica clínica. Esta va a iniciar en las primeras horas de vida y se va a resolver en las 24 a 72 horas. Porque el líquido va a ser removido progresivamente y así va a mejorar la oxigenación y disminuir la frecuencia respiratoria. Es una enfermedad que se va a dar en los recién nacidos a término o cercanos a término que nacen por cesárea o de forma precipitada vía vaginal. Ahorita vamos a hablar un poquito por qué se presenta más en estos niños. Dentro de las características tenemos que va a ser una taquipnea con una frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto. Va a haber un aumento del requerimiento de oxígeno. Los niveles del CO2 pueden estar normales o pueden estar ligeramente aumentados. Entonces me gustaría primero hablar de la fisiología normal, ¿no? Entonces, el trabajo de parto pues desencadena catecolaminas y estas catecolaminas van a activar los canales de sodio a nivel pulmonar del bebé y estos van a reabsorber el sodio y el líquido. Este líquido va de la luz alveolar hacia el intersticio mediante los vasos sanguíneos y los linfáticos. Entonces, ¿qué pasa con estos niños que nacen por cesárea? Pues no se exponen a las catecolaminas y estas a su vez no se activan los canales epiteliales de sodio y con ello no hay reabsorción de líquido alveolar, por lo que tenemos unos alveolos húmedos. Entonces, esto va a causar el compromiso del intercambio gaseoso, va a favorecer la hipoxemia, va a haber edema intersticial y distensibilidad pulmonar. Y esto nos va a causar una taquipnea compensatoria que se va a reflejar mediante datos de atrapamiento aéreo. Por eso en la radiografía es muy sugestivo esta enfermedad cuando vemos datos de atrapamiento aéreo. Dentro de los factores de riesgo tenemos a los maternos, como que la mamá sea asmática, que tenga diabetes, que fume, la administración abundante de líquidos al momento de ingresar a tococirugía, sedación por tiempo prolongado, ruptura prematura de membranas más de 24 horas, que no tenga trabajo de parto o que el trabajo de parto sea precipitado. Dentro de los factores de riesgo de recién nacido tenemos la macrosomía, que sea masculino, el embarazo gemelar, nacimiento a término o cercano a término y un APGAR menos de 7. El diagnóstico de esta enfermedad nos vamos a basar mediante el cuadro clínico, los datos radiográficos y la gasometría. El cuadro clínico pues se va a presentar en las primeras 6 horas de vida generalmente. Va a haber una taquipnea mayor a 60 respiraciones o una taquipnea persistente más de 12 horas. A la auscultación, los campos pulmonares no vamos a encontrar estertores y la saturación va a ser menor de 88. En la radiografía vamos a encontrar un patrón obstructivo, a diferencia del SDR, que va a ser un patrón restrictivo. Vamos a encontrar entonces los datos de atrapamiento aéreo, como son rectificación de los arcos costales, puede haber herniación del parénquima pulmonar, hiperclaridad pulmonar, aumento del espacio intercostal y aplanamiento del diafragma. Otros datos va a ser un incremento del diámetro anteroposterior, podemos encontrar cisuritis generalmente a nivel medio, cisuritis media, cardiomegalia aparente y una congestión pariliar simétrica. Y dentro de los parámetros gasométricos vamos a encontrar una hipoxemia menos de 50 con un FiO2 más de 60. El CO2 va a estar normal o ligeramente aumentado, como comenté, y una acidosis respiratoria de carácter compensatoria. Dentro del tratamiento de estos niños es muy importante el oxígeno. Es importante mantener una saturación de 88 a 92%, aunque en otros artículos menciona que todo niño tiene que saturar arriba de 90%. Entonces, esto también va a depender el tratamiento de oxígeno.
la vía, ¿no? O sea, depende del patrón que tenga de dificultad respiratoria. Podemos usar, no sé, puntas nasales, mascarilla o incluso un CPAP o una intubación, pero todos los niños responden así con puntas nasales o una mascarilla. La guía de práctica clínica hace mucho énfasis en la alimentación del bebé. Menciona que una frecuencia respiratoria que va de 40 a 60 con un Silverman-Anderson menos de 3 y una dificultad respiratoria que esté ausente, lo podemos dar lactancia materna. Una frecuencia respiratoria arriba de 60 con un Silverman-Anderson menos de 3 más datos de dificultad respiratoria, vamos a alimentarlo mediante una sonda orogástrica. Y si presenta frecuencia respiratoria más de 80 con un Silverman más de 3 y datos de dificultad respiratoria, le vamos a poner en ayuno, soluciones intravenosas y nutrición parenteral. Y aquí les presento una radiografía un poco pues interactiva de cómo los datos que tenemos que buscar en esta enfermedad o en estos niños, que sería la cisuritis, la rectificación de las costillas, em, la cardiomegalia, etcétera. El subtema es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal o SDR tipo 1. Este va a ser un cuadro respiratorio agudo que afecta al recién nacido pretérmino. Aquí se caracteriza por la inmunidad del desarrollo anatómico y fisiológico pulmonar del bebito. Va a ser caracterizado por un déficit cuantitativo y cualitativo del factor surfactante que va a provocar atelectasias difusas y un inadecuado intercambio gaseoso. Este se manifiesta con datos de dificultad respiratoria progresivo que puede llevar a la muerte si no recibe un tratamiento adecuado. Entonces, tenemos que en los países subdesarrollados tiene una incidencia del 14 al 50% y una incidencia más o menos a las 32 semanas de gestación y un 50% entre las 26 y 28 semanas de gestación. Esta es la enfermedad más frecuente en los neonatitos. Factores de riesgo tenemos la hipotermia, la asfixia perinatal, la fetopatía diabética porque la insulina inactiva el factor surfactante, el no recibir esteroides prenatales y ser del sexo masculino. Dentro de la fisiopatología tenemos que el factor surfactante se secreta a partir de las 20 a 34 semanas de gestación. Está compuesto por carbohidratos, proteínas y principalmente de lípidos. De estos, la dipalmitoilfosfatidilcolina representa el 60% de estos fosfolípidos. En el SDR va a haber entonces un déficit transitorio por disminución en la síntesis, por alteraciones cualitativas o aumento de su inactivación. Esto va a causar una pérdida de la función tensoactiva del alveolo. Va a haber entonces un colapso alveolar con una pérdida de la capacidad residual, lo cual nos va a llevar a una dificultad en la ventilación y alteración de la ventilación-perfusión, y esto a su vez ocasiona las atelectasias. Se va a agregar entonces edema, congestión vascular y una lesión en el epitelio, lo cual va a inactivar el surfactante. Va a haber un aumento del esfuerzo respiratorio también, una limitación de la fuerza muscular, lo que va a afectar la función del diafragma y vamos a tener una pared torácica débil con tendencia a deformarse. Por esto es la disociación tóraco-abdominal que observamos en los datos de dificultad respiratoria. Entonces, pues van a necesitar elevadas presiones para la apertura de los alveolos colapsados que son superiores a los 25 a 30 centímetros de agua para los alveolos de menor radio, por lo cual pues va a ser complicado, o sea, mantener esa superficie con la tensión adecuada, ¿no? Y en el cuadro clínico, tenemos que el cuadro clínico, como es una enfermedad muy conocida o que muy estudiada, pues se ve que no ha habido tanto incremento de casos, ¿no? Por la administración precoz de surfactante y el soporte respiratorio que reciben estos bebés. Pero generalmente inician al nacer o en las primeras horas y tiene un empeoramiento progresivo. Va a aparecer datos de dificultad respiratoria moderada o intensa. Y aquí vamos a encontrar al Silverman-Anderson, que son pues los datos de dificultad respiratoria. El quejido, la polipnea, el tiraje intercostal y sifoideo, aleteo nasal y cianosis. Entonces vamos a tener que el quejido pues es un dato muy sugestivo, pues, porque si ya la estás escuchando que se está quejando ya tiene por lo menos 2 puntos.
2 puntos en el Silverman Anderson, ¿no? Entonces tenemos que también, dependiendo de qué es lo que vamos a ver o cuántos puntos tenemos, pues es la fase de ventilación que va a recibir el bebé, si con oxígeno, CPAP o intubación. En el diagnóstico pues vamos a tener los antecedentes, que generalmente es un recién nacido pretérmino, datos de dificultad respiratoria, y en la radiografía vamos a encontrar datos sugestivos. Como había mencionado, es un patrón restrictivo. El volumen pulmonar va a ser bajo, va a haber datos de broncograma aéreo, va a haber altas tensiones superficiales y vamos a encontrar una imagen reticular difusa. Hay 4 clasificaciones, 4 grados o estadios. Aquí puse como los datos más importantes para que se nos queden más grabados, que el primero no sobrepasa la silueta cardíaca, el segundo sí sobrepasa la silueta cardíaca, el tercero se distinguen solamente los límites de la silueta cardíaca y el 4 es un vidrio esmerilado despulido o un pulmón totalmente blanco. Entonces aquí tengo unas radiografías que las saqué de la guía de práctica clínica. Tenemos el estadio 1 o forma leve. Aquí vamos a encontrar una imagen reticulogranular fina. El broncograma es muy discreto, generalmente pues no se alcanza a ver, pero no sobrepasa la imagen cardiotímica. La transparencia pulmonar está conservada y esta podría ser una radiografía normal. Generalmente el estadio 1 es muy difícil de diferenciar. El estadio 2 o la forma moderada, tenemos la imagen reticulogranular que se extiende a través de todo el campo pulmonar. Aquí el broncograma aéreo es muy visible y sobrepasa los límites de la silueta cardíaca. La transparencia pulmonar está disminuida y hay disminución del volumen pulmonar. Esta es la forma más clásica, la 2 y la 3. Y la 3, que es una forma grave, tenemos un infiltrado reticulogranular muy difuso. Los nódulos tienden a hacerse confluentes. Hay mayor visibilidad del broncograma aéreo y puede verse ya ocupado los bronquios del segundo y tercer orden. La transparencia pulmonar está disminuida, pero todavía se distinguen los límites de la silueta cardíaca, que era lo que comentaba, y hay disminución del volumen pulmonar. Y en la forma 4, que ya es la forma grave, pues ya tenemos ausencia total de aire pulmonar. Se puede observar un broncograma, pero pues es complicado, o sea, no se ve el pulmón totalmente blanco, no se distingue la silueta cardíaca ni los límites de los semidiafragmas, y pues vamos a encontrar la imagen en vidrio despulido o esmerilado. Y aquí les puse también una imagen representativa, pues como con caricaturas para que se les guíe un poquito más, pues los datos de broncograma, telectasia y la imagen en vidrio despulido. Es una radiografía con un niño con SDR. Y finalmente la prevención. Este se va a hacer con corticoides prenatales. Se usa la dexametasona 6 miligramos cada 12 horas 4 dosis o la betametasona 12 miligramos cada 24 horas 2 dosis. Se prefiere un poquito más la betametasona porque son, pues aparte de que son una dosis diaria, son nada más 2 dosis y disminuye la leucomalacia periventricular. Se aplica en mujeres con riesgo de parto prematuro antes de las 35 semanas. Se aplica de las 24 a las 34 o 7 días antes del parto. Los corticoides tienen una latencia de 24 horas y tienen 7 días de función. Entonces, si se cumplen los 7 días y todavía no hay trabajo de parto, nada, se tiene que dar una segunda dosis. Y esta pues disminuye la incidencia del SDR, la mortalidad y la tasa de hemorragia interventricular. Y dentro del tratamiento del SDR, el objetivo es una buena función pulmonar, un adecuado intercambio gaseoso, evitando así complicaciones como el enfisema intersticial, el neumotórax y la enfermedad pulmonar crónica. Un método que se ve mucho en los artículos, que es el INSURE, que es intubar, aplicar el surfactante y luego extubar. Entonces tenemos que el tratamiento principal pues es el surfactante exógeno. Este se administra de forma intratraqueal y es obtenido derivado del porquito.
tenemos que se aplica una dosis inicial y podemos aplicar máximo dos dosis adicionales con un lapso entre 6 y 12 horas si el paciente sigue intubado y precisa una FIO2 superior a 0.3%. Posteriormente le vamos a aplicar CPAP. Con este método el 80% va a responder favorablemente al tratamiento y el 20% pues no lo va a hacer, pero debido a que es otra patología diferente como neumonía, hipoplasia pulmonar, hipertensión pulmonar persistente o cardiopatía congénita. Se puede aplicar la profilaxis en menores de 27 semanas con un alto riesgo de presentar SDR grave o menores de 30 semanas que precisen intubación en sala de partos. Las complicaciones de este método va a ser la persistencia del conducto arterioso, puede haber displasia broncopulmonar o síndrome de fuga aérea. Y finalmente tenemos la apnea del prematuro. Esta se va a dar por una ausencia del flujo respiratorio más de 20 segundos. Aparece al segundo o tercer día o un episodio de ausencia de flujo de vía aérea menor de 20 segundos que se acompaña de repercusión cardiocirculatoria como es la bradicardia o la hipoxemia. Es importante diferenciar de la respiración periódica porque esta va a tener un patrón respiratorio irregular, va a haber pequeñas pausas, va a haber una escasa duración sin repercusión cardiocirculatoria y va a tener una recuperación espontánea. Se va a caracterizar por bradicardia, cianosis, palidez, hipotonía y una acidosis metabólica. Muchos artículos mencionan que es más frecuente a menor edad gestacional al nacimiento. En inmaduros persiste después de las 34 semanas de gestación. ¿Y esto por qué? Por la pobre mielinización, disminución de la arborización dendrítica y la inmadurez del centro respiratorio del bebito. Entonces tenemos aquí la incidencia, lo que les comentaba de que a menor edad gestacional es pues más grave. El 50% de los recién nacidos con peso al nacer menos de 1500 gramos, 92% de los recién nacidos con peso al nacer menos de 1250 gramos y el 95 al 100% de los recién nacidos antes de las 28 semanas de edad gestacional. La duración de la apnea es inversamente proporcional a la edad gestacional al nacer. El 65% de los nacidos antes de las 28 semanas continúan reteniendo apnea a las 36 semanas de edad y el 16% continúa con pausas de apnea a las 40 semanas de edad. Tenemos aquí la clasificación etiológica y por mecanismos de producción. Dentro de la clasificación etiológica tenemos la apnea primaria idiopática, que es por la inmadurez del mecanismo de regulación de la respiración, y la apnea secundaria sintomática, pues hay muchas causas, ¿no? La sepsis precoz, sepsis nosocomial, convulsión, el ducto persistente, obstrucción de vía aérea, hidrocefalia, malformaciones del sistema nervioso central, etc. En este cuadrito pueden encontrar todas las causas de casos de la apnea secundaria. Es por mecanismos de producción de origen central, por ausencia de flujo en vía aérea y movimientos respiratorios. La obstructiva, por ausencia de flujo de vía aérea en contracción de músculos respiratorios. Y por la mixta, en un mismo episodio de apnea se observan una fase central y una obstructiva. Dentro de la fisiopatología, pues tenemos al recién nacido prematuro, como ya comenté, el sistema nervioso es inmaduro. Hay pobres respuestas del centro respiratorio al estímulo de CO2 y una respuesta típica de la hipoxia del recién nacido pretérmino. Vamos a encontrar entonces que la apnea se va a dar por la hipoxemia, bradicardia y la hipertensión arterial inicial y después que se convierte en una hipotensión que nos puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Las de origen central es debido a una pérdida del tono muscular y que no siempre son necesarios movimientos respiratorios incoordinados para que se produzca esta oclusión de la vía aérea. Los más comunes es el tipo obstructivo. Se me olvidó mencionar eso. Y dentro de las complicaciones tenemos el pobre desarrollo neurológico, la retinopatía de la prematuridad y la enterocolitis necrotizante.
Aquí tenemos un cuadrito conocido un poquito con la fisiopatología. Tenemos que hay aumento del GABA y aumento de la adenosina. Eso nos va a dar una respuesta a la hipercapnia reducida, que a su vez va a haber un volumen minuto reducido que ocasionan la apnea. Va a disminuir la conexión sináptica, arborización dendrítica y mielinización, lo que va a causar un reflejo inhibitorio aumentado. Un laringoespasmo, relajación de los músculos de la vía respiratoria superior, va a contribuir con la apnea y una disminución de la autorregulación cerebrovascular, por otra parte, con depresión hipóxica aumentada, bradicardia, disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo cual también repercute a la apnea. Entonces, hay varios mecanismos por los cuales se puede producir la apnea. Y el diagnóstico pues va a ser meramente clínico. Aquí hay que hacer énfasis en que no se asocia a ninguna patología, excepto la condición de que es prematuro. Aparece al segundo o tercer día y es raro que se presente por primera vez después de la segunda semana de vida. Y dentro del tratamiento, pues lo importante es la monitorización. Incluso si se resolvió durante una semana, tenemos que estar monitorizando a ese bebé. Dentro de las medidas es la pronación, la cabeza en línea media y cuello en posición neutra o ligera extensión con la cuna ligeramente elevada. Hay que tener un control térmico adecuado, hay que tenerlo neutral y aspirar las secreciones bucofaringias. Y la estimulación sensorial también hay que estar al tanto de que puede desencadenar la hemorragia interventricular. Tratamiento farmacológico con metilxantinas. Estas van a actuar a nivel del sistema nervioso central, estimulando los centros respiratorios y también actúan a nivel muscular, aumentando la fuerza contráctil y disminuyen la fatiga del diafragma. Y dentro de estas tenemos al citrato de cafeína, la teofilina y la aminofilina. El citrato de cafeína es por elección el más utilizado. La dosis de impregnación es 20 miligramos por kilo IV. La de mantenimiento es de 5 miligramos por kilo al día. La teofilina. La teofilina, su dosis de impregnación es de 4 a 6 miligramos por kilo también intravenosa y la de mantenimiento 1 a 2 miligramos por kilo al día. Y la aminofilina, la dosis de impregnación es de 20 miligramos por kilo también intravenoso con un mantenimiento de 1 a 2 miligramos kilo día. La teofilina y el citrato de cafeína, que son los dos más empleados, hay que tener como en mente siempre que puede causar una taquicardia, trastornos gastrointestinales o síndrome de hiperactividad. Y pues como mencioné, la que más se usa es la citrato de cafeína, la que tiene mejores resultados. Es todo. Aquí les dejo la bibliografía que utilicé y espero que les haya gustado la expo. Bye.